de esa manera uno puede ver cómo el paisaje o la naturaleza en el siglo XIX tenían relación con una perspectiva, digamos, filosófica, humanista, existencial de el ser humano que es capaz de reconocer un paisaje como un cierto arreglo temporal y espacial que hace parte del mundo natural, o también reconocer el paisaje como un lugar en el cual hay unas luchas sociales y económicas complejas, en donde esa capacidad, digamos, contemplativa se vuelve problemática. Es un poco lo que pasa en los años segunda mitad del siglo XIX, en donde ya en Francia aparecen corrientes como esto se llamaba realismo, y es esa un poco dimensión de las polémicas, disputas, conflictos sociales en el campo del arte, aun cuando seguían existiendo efectos, digamos, tardíos de esa visión romántica, un poco más emocional, existencial, imaginaria, de la naturaleza como una cierta capacidad de construcción imaginaria de un ser humano, pues obviamente humanista. Aquí vemos otra, pues como les digo, ese trabajo va de sol a sombra, que quise pues se llama, el título está mal, se llama el Ángelus, que es como esa última oración que se da a la tierra después de una jornada de trabajo. Son dos obras del mismo artista que muestran como esa relación de la naturaleza como un lugar de trabajo, como un lugar que provee alimento, pero que necesita ser trabajado, que es algo que el arte del siglo XVIII, por ejemplo, no abordaba. Aquí vemos ya una pieza hecha unos 40 años después, a final del siglo XIX, por un artista impresionista que sigue haciendo ver esa labor que implica la relación de un ser humano con la naturaleza cuando se trata, digamos, de extraer de ella el sustento, pero que aquí pues cobra un valor mucho más estético por la forma como el color, como la luz y como la construcción de la imagen se vuelven en cierta forma protagónicos. En ese sentido, ese es uno de los grandes aportes tanto del realismo como ahora vamos a ver simbolismo o el impresionismo al siglo XIX o al arte, digamos, llamado en el futuro moderno, y es cómo una pintura deja huellas visibles al espectador de que fue pintada, de que fue creada de forma artificiosa, que no fue una estampa salida como el musgo en una piedra, sino que fue construida por el trabajo de un cuerpo, de unas manos y de un sujeto. Sí, sí. Aquí vemos ya esta famosísima pieza que estuvo en la película pues, que vimos al principio de este ciclo, que se llama Impresión Salida del Sol, Impresión Amanecer, de Monet, donde les vuelvo a ratificar cómo, por ejemplo, vienen los colores rosados que están acá, cómo parecen estar encima, literalmente puestos como si fuera un vaso sobre una mesa, encima de la superficie azulada, que tiene colores un poquito más líquidos, como un poquito más aguados, que se impregnan más en la tela que sirve de soporte, pero tanto el sol como su brillo parecen puestos después, es decir, uno claramente está viendo algo que no pasaba en la pintura de antes. Digo, si usted ve la Mona Lisa, el cuerpo de la Gioconda parece que está encima de un paisaje, pero Leonardo no pintó el paisaje primero y colocó el cuerpo encima, sino que da la idea de que el paisaje pasa por detrás. Aquí sí parecería que Monet pintó el paisaje sin sol y luego le agregó el sol y el reflejo por encima, haciendo notar esas capas de tiempo, de labor y de espacio que hacen que la pintura, aunque sea plana, aunque sea frontal, pueda narrar en cierta forma un episodio temporal, un episodio que recoge etapas y acciones diferentes en el tiempo. Eso va a ser clave. En ese año Van Gogh va a hacer sus primeras imágenes, ahora las vamos a ver, pero digamos que claramente él, aunque era del norte de Europa, era de Holanda, va a tener como de manera muy temprana un aprendizaje de esas grandes lecciones del siglo XIX, pero sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, que era un arte muy cercano a su momento. Aquí pues esto lo vimos pues, cuando estuvieron conectados a la charla sobre el impresionismo. Esta es una serie de 28 obras que hace Monet ya al final del siglo XIX, que básicamente son estudios sobre la relación entre la pintura y la luz, algo fundamental para la obra madura de Van Gogh. Él va a pintar esta catedral de Rouen desde dos ángulos distintos,
porque va a tener como dos instancias, digamos, dos locaciones de vida en dos lugares al lado de esa catedral, lo que le va a permitir a pintarla a diferentes horas del día. Lo que sí es interesante, ustedes ven que la serie toma 3 años de elaboración, lo que rompe el mito de que el impresionismo era instantáneo. El impresionismo se valoró críticamente de forma positiva o negativa por su instantaneidad, por su hipotética evidencia de una rapidez de ejecución, pero claramente la forma para crear esta evanescencia de la luz y el tiempo toma muchísimo esfuerzo y por eso se dice que Monet con paciencia y lentitud construye signos de velocidad. Y eso es muy interesante porque eso básicamente muestra esa decisión que pasa en el arte moderno entre la realidad que está en la vida, digamos, o en la práctica del artista y lo que la obra comunica. Como digo, el artista puede dedicar 3 años de paciencia y esfuerzo a crear una imagen que parece hecha en 5 segundos. Y eso creo que es muy interesante cuando ya pasemos a ver a Van Gogh. Aquí, bueno, aquí está otro artista del periodo impresionista, pues del 70, que muestra un rasgo muy particular que en Van Gogh no va a ser tan frecuente, pero igual va a ocurrir y es el pintar del natural. Digamos que los artistas antes de la segunda mitad del siglo XIX hacían apuntes en el exterior, pero creaban sus obras o sus grandes obras las creaban en privado en su estudio. Pero los impresionistas con formatos un poco más pequeños, obviamente no tienen encargos de como las Meninas o la Ronda de la Noche de Rembrandt, que eran obras gigantescas, sino tenían pues que lograr financiar con sus recursos su propia producción, pues eran obras de un pliego o medio pliego de grande que permitían pues que el artista saliera con su equipo básico de taller, con su paleta portátil, sus pigmentos, sus pinceles, sus reactivos químicos y llevar pues obviamente su caballete también portátil y eso permitió pues tener un contacto mucho más fluido con la experiencia directa de la luz como una fuente de creación del color y como la matriz de la pintura. En los años también 70 ya se conocía la teoría de la fisiología del color, pues sí, fisiología del color, que implica de qué manera los ojos de los animales, incluyendo los seres humanos, tenemos unas capacidades e incapacidades de reaccionar frente a la luz para percibir el color. Es decir, una mosca ve más colores que nosotros. No somos el eslabón más alto de la cadena alimenticia. Somos un animal entre muchos. Tenemos visión tridimensional, que tenemos dos ojos frontales, pero los camaleones ven en 360 grados. Es decir, cada animal tiene sus ventajas y desventajas. Nosotros tenemos un espectro de percepción del color que es del infrarrojo al ultravioleta, es decir, abajo de ese espectro, y es lo que podemos ver en la naturaleza, lo que podemos representar en ella. Y el pintar al aire libre fue fundamental para conocer esos límites. Y es un artista simbolista, pues que no es tan visible la diferencia entre una corriente y otra por la manera en que construye sus imágenes, pero sí para los simbolistas, en donde Van Gogh va a tener un cierto vínculo, había una dimensión un poco más moral, más ética, más filosófica en cualquier motivo. Digamos que la naturaleza no era solo un pretexto o un hecho frente a la mirada de un artista, sino era una suerte de señal, en cierta forma simbólica, de la presencia de un ser superior, de una cierta fuerza suprema y eso hace que el simbolismo sea, tanto en el final del siglo XIX como principios del siglo XX, una rama paralela al impresionismo como fuente para el arte moderno. Aquí vemos otro simbolista alemán, por ejemplo, aquí se asocia esta naturaleza oscura, el cielo tenebre, el mar pues bastante inquietante, con ese ejercicio de la muerte, es como volver, uno cuando muere, pues suele ser enterrado, perdón la redundancia, bajo tierra, es decir, la idea es que el cuerpo se une nuevamente con sus propios fundamentos, con sus propias materialidades, con los elementos químicos que le dieron vida,
y vuelve a integrar ese micelio, como se dice ahora, que da forma a una nueva vida en el futuro. Böcklin hizo muchas versiones de esta pieza, me gusta mucho más particularmente esta por su tenebrismo, pero es otra manera de ver la naturaleza como un equivalente de un aspecto de la vida humana. Digamos, un artista que va a ser en cierta forma disparado por el mismo trabajo de los artistas de los años 70 y 80, que es Edvard Munch, un artista noruego que va a tener una cierta conexión con aspectos del simbolismo de la naturaleza, esa idea como eh, sublime de que haya una presencia mayor al ser humano gobernando el universo, pero al mismo tiempo tiene también una deuda grande con esa manera de entender el color y la luz como una dimensión de la percepción humana más allá de la realidad natural del mundo. Tenemos otro eh, eh, proyecto pictórico de Munch, un poquito más tardío, aquí ya se ve algo que va a ser muy común en Van Gogh, y es esa cierta transposición de la dimensión tal vez emocional, tal vez divinal, tal vez psíquica del sujeto que mira el paisaje, donde en cierta forma como que sus poderes o sus fuerzas subjetivas se transfieren al paisaje y terminan dando forma a la naturaleza, que es algo que pues Van Gogh va a hacer, va a usar de manera premonitoria para las siguientes generaciones. Pues el más famoso cuadro de Munch, aunque tiene muchas versiones, es el grito, que es esta idea de cómo la dimensión subjetiva de un sujeto parecería resonar o configurar el mundo en el cual este sujeto vive, ¿no? Que viene como el grito parece más el paisaje que el personaje. Me gusta mucho más la versión gráfica, que es esta, donde se lee más esa onda sonora, como de una piedra cayendo en un lago, que hace ver cómo la realidad objetiva es inseparable de la percepción subjetiva. Ahora sí vamos a ver de cerca algunas piezas de Vincent Van Gogh, un artista que murió de 37 años, un año más viejo que Rafael, es decir, en general muchos artistas extrañamente fueron longevos, como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel Buonarroti, no sé, como el mismo Monet, el mismo Munch, pero Van Gogh murió joven, murió antes de 40 años, tuvo muchas situaciones conflictivas en su vida porque él, como les digo, nació en los Países Bajos. Esto es una obra hecha pues antes de la primera muestra impresionista, pero ustedes ya ven por la manera como está construida, que es un dibujo preparatorio, hay una intención de Van Gogh para hacer ver al espectador la manera en que fue creada la imagen, es decir, él no trata de generar una ilusión como sería un dibujo de Leonardo da Vinci, un dibujo de Miguel Ángel o de Rafael, crea claramente un artificio, una ficción que parece ser un paisaje, pero que no es un paisaje a la vista de un espectador. Hay una serie de huellas de cómo se esforzó, cómo reelaboró el artista eso que percibió para hacer de eso que percibió un nuevo signo que comparte con quien ve la imagen. Aquí, por ejemplo, miren este interior, miren cómo está dibujada la sombra en la pared. Claramente son recursos que uno podría leer o más que leer, digamos, ver en la ilustración gráfica, que son recursos para construir los fundamentos de esa ilusión visual en la cual se basó la pintura desde el siglo XIII-XIV en Europa, pero aquí los pone en primer plano, construyen el cuerpo de la niña, construyen el cuerpo del niño, construyen la cuna en la que está el niño, y obviamente ve uno ahí ya esa semilla que ya vimos florecer en Edvard Munch de la realidad objetiva, en cierta forma respondiendo a los impulsos de la mirada subjetiva. Aquí miren más fuertemente a uno, pues es un dibujo muy pequeño, pero miren de esta manera que, pues, o sea, si usted, no sé si ha visto dibujos de Rembrandt o de Durero, Rembrandt tiene un dibujo de un elefante que está hecho de esta manera, es decir, esta idea de graficar y bocetar ya existía siglos antes. La diferencia es que Van Gogh no la usa como un comentario privado para conocer o para profundizar en esa ilusión de realidad que la pintura promovía, sino que la plantea como la huella última, como una escritura, como un signo definitivo que el espectador va a tener que interpretar y va a tener que interpretar percibiendo que una obra es una cosa hecha, no es realidad, no es verdad, es una ficción.
Miren, por ejemplo, este otro dibujo, los dibujos de Van Gogh son realmente increíbles, no están conocidos como las pinturas, pero miren por acá cómo parecería estar creando una suerte de papel cuadriculado con el ejercicio de trazar líneas horizontales y verticales, para luego en esa suerte de cuadrícula, retícula, grilla, proyectar una especie de naturaleza, una especie de paisaje que se ve frontal. Miren cómo la línea del horizonte, ese horizonte negro que está muy bajito, es paralelo al papel, cómo los árboles se ven de frente, aun cuando queden cortados como una fotografía por los bordes. Eso, digamos, está mostrando esa mirada que ya es moderna, que proyectaba la obra de Van Gogh. Aquí vemos unas de las primeras pinturas que él hace en el norte pues, de Europa. Ustedes saben, pues entonces la gente que ha vivido en Europa dice siempre que, por ejemplo, en Alemania hace más frío en invierno que en Noruega, pero en Noruega hay mucha menos luz. Por eso hay más suicidios en Noruega que en Alemania. Es decir, el problema del invierno no es el frío, es la falta de luz. Y en el norte de Europa, esa falta de luz generaba una serie de, digamos, lecturas o interpretaciones simbólicas, es decir, como de que había un poder por encima de la realidad. Y eso llevó a Van Gogh a convertirse en una suerte como de predicador laico, es decir, era como un cura sin ordenar, sin ir al seminario, y tenía una aproximación completamente sublime a la realidad más primaria, es decir, veía en lo más básico algo mucho más alto, y por eso pues es tan importante en ese periodo, digamos, de los ochentas, eh, esa relación, digamos, eh, parcial, tal vez problemática, en cierta forma, sino una relación conflictiva con la realidad. Es decir, la realidad para él era sospechosa porque había una dimensión más, más profunda o más cercana o más real o superior, como se pueda llegar a llamar, eso que es lo sublime y es como hay un poder, hay un ser, hay una deidad que sobrepasa la percepción de la realidad que debería buscarse o debería, ¿cómo decir? Como purgarse de esa realidad. Es como si uno tuviera que mirar como entre palabras o entre comillas, revisar en la realidad para encontrar cuál es ese pegamento sublime, ese pegamento simbólico, ese pegamento divino que hacía que la realidad estuviera junta. Eso, por ejemplo, se empieza a ver en cosas súper, digamos, cotidianas, como pues este jarrón de flores, que uno diría, pues que si eso hay debates muy fuertes en el feminismo de por qué cuando se habla de obras de artistas mujeres en la modernidad, se las trata como de manera secundaria, como si fueran artistas de segunda categoría, porque interpretan, muchas artistas mujeres pintaron flores, pero interpretan las flores como si fueran una suerte de representación de su rol como madres, es decir, esa idea de la fertilidad, la feminidad, la belleza y demás, pero los hombres que pintaban flores los miran diferente, y por eso uno diría como, siendo, usando la pintura feminista, pues digamos que Van Gogh hace lo mismo que una mujer pintora y es interrogar el sentido que hay detrás de una situación que parece convencional o cotidiana, como un jarrón de flores, y miren cómo, pues, resuena ese jarrón de flores de manera tan dramática con ese fondo rojo lleno de pinceladas oscuras y de evidentes huellas de una acción material, de una acción corporal, como si fueran, digamos, la tragedia más grande del mundo, ¿no? Como si esa vida cotidiana encerrara el misterio más espantoso. Aquí vemos otro paisaje nuevamente esbozado, y aquí vemos por ejemplo, una imagen muy particular, que es este zorro volador, que es un animal que no pertenece al contexto ecológico de Europa. Es un animal pues del sudeste asiático. Ya claramente la investigación científica desde Darwin había pues abierto como esas fronteras culturales, imaginarias y ecológicas, por supuesto. Lo interesante es cómo construye esa imagen de un zorro volador a partir de un nocturno. Es decir, mira que el cuadro está hecho de noche, pero la forma como construye las alas de murciélago o el zorro volador hace pensar que hay una fuente de luz que no está presente para el espectador y que este animal está de noche, pero revela, digamos, su fina materialidad, ¿no? Ustedes saben que la piel de un murciélago es como más delgada que la piel de un escroto, por decirlo así, o cualquier otro
órgano corporal que sea, que tenga piel delgada, y por eso es translúcido, como las orejas de la gente en contraluz, ¿no? Aquí vemos otra ya dimensión de lo que es la vida de Van Gogh, que es cuando se muda finalmente en los años 80 hacia Francia, que tiene un contexto cultural totalmente distinto, que allá es, digamos, la cuna del naciente arte moderno, y cómo todo llega, digamos, empieza a incorporar a su obra no solamente el espacio, digamos, de la naturaleza o de la vida doméstica más inmediata, sino también la vida en las ciudades, que es algo fundamental. Digamos que el arte moderno no hubiera existido si no hubiera habido cafés y si no hubiera habido vida nocturna, ¿no? Es decir, es la posibilidad de vivir la noche la que le abre las puertas a la poesía, la filosofía, la literatura narrativa y el arte, porque la vida, digamos, bajo el sol suele ser más enfocada hacia lo productivo, hacia mantenerse vivo, comer, construir, etcétera. Pero la vida de noche es un poco la que genera esa otra dimensión humana, un poco inútil, un poco impragmática, que lleva así hacia las artes y las letras. Aquí vemos otra dimensión ya pictórica de la misma idea de ese molino, que pues estamos viendo pues una parte de la ciudad de París. Ya se ve pues claramente un cambio en la iluminación, igual que se ve acá. Ya se puede ver, por ejemplo, miren en la manera como construye el cielo, cómo construye la diferencia entre el aire y la tierra, con el color cálido de la tierra, el color frío o que parece frío del cielo. Y pues una imagen recurrente que es realmente omnipresente en Van Gogh en toda su carrera es el autorretrato. Muchos artistas en el pasado habían abordado este género, pues muy famoso, ya lo mencioné antes, Rembrandt por hacer autorretratos. Es muy famoso también Durero por hacer autorretratos, un poquito más narcisistas que los de Rembrandt. Van Gogh era totalmente, digamos, descarnado, es decir, se miraba a sí mismo como si fuera el bicho más raro del universo. Se abordaba de la manera más crítica, es decir, si ustedes han visto fotos de Van Gogh, no era tan feo como se representa a sí mismo, pero miren sobre todo la manera de construir el cuerpo, es lo que hace brotar, digamos, lo que uno podría pensar que es ese interior latente de un sujeto, es decir, cuando se hablaba en fenomenología de qué es encontrarse uno con alguien. Es que cuando uno se encuentra con alguien más, un ser humano cualquiera en el día presente, hay dos perspectivas simultáneas, y es qué soy yo para él o ella, y qué o que soy, o que es ella o ella o él para mí, esa es una perspectiva, y la otra perspectiva es qué soy yo para mí y qué es él o ella para sí mismo. Esas dos perspectivas generan una tensión imaginaria donde lo que uno es como yo, o sea, mi yo, no es lo que yo soy para mí, ni soy lo que yo soy para el otro o la otra que está conmigo, sino está en un punto de tensión móvil que puede estar más cerca a veces de mi yo ideal o más cerca a veces del ideal del yo que tiene el otro. Entonces, eso creo que es muy claro tenerlo o muy claro tenerlo en cuenta para pensar en los autorretratos de cómo él no se está viendo como se ve a sí mismo y se está construyendo como él cree que es visto y como él cree que es el mismo. Por eso podemos hacer varios autorretratos que tienen esa condición. Pues aquí ya es más claro en la pintura, eso que les decía antes, de incorporar a través de la gestualidad material de crear una obra, un cierto nivel de tiempo a esa hipotética inmediatez que ocurre cuando uno ve una imagen. Uno ve una obra en un instante, en un minuto, en un segundo y se va. Una película toma una hora y media, pero la obra, digamos, pictórica, si uno la examina, puede tener tanto tiempo involucrado como una película o una novela. Que una novela uno la lee en muchas horas, no la lee en un segundo, pero en teoría la pintura se percibe en un segundo o en un minuto, pero no es tan cierto. Y cuando uno ve la manera como construye Van Gogh esos diferentes campos de la imagen, es claro que ha pasado un tiempo, que ha pasado sobre todo una acción corporal importante. Miren cómo varía digamos, el tono emocional del personaje siendo el mismo, ¿no? Del dibujo todo escueto a la pintura anterior, más a esta obra, ¿no? Que es fría, miren la diferencia.
La mirada sigue siendo inquietante. Aquí se ve un poco más formal como uno diría que está más cerca de lo que el otro creería que es él, cuando aquí es más cerquita, lo que él cree que es el mismo, pero eso seguirá pasando. Esas son las obras más famosas, tal vez la primera obra que yo iba de Van Gogh en mi vida fue esta, que es inquietante porque el cuerpo parece sepultado por esa gestualidad que tiene como un epicentro que está como entre las cejas un poquito, es como si fuera un poquito como el grito de Munch, eh, que la criatura se comporte como si hubiera como como la borra de hierro cuando hay un imán, y que era un campo, digamos, poco magnético, que hace ver el sujeto como algo que en cierta forma da origen al mundo. Es decir, el mundo No, existe cuando uno lo ve. Perdón. Bueno, ya ves, eso básicamente viene de la misma idea. Otra vez está él con esa mirada que interpela en principio a él mismo como pintor. O sea, cuando está pintando su imagen, se está viendo ser visto de esa manera. Pero para un espectador, esa doble mirada del modelo y el artista, que son como un yo y un doble, se transfiere a la experiencia personal, ¿no? Es decir, uno como espectador se siente un poquito afectado cuando ve estos retratos de otros retratos de Van Gogh, porque uno se pone en el lugar del que lo pintó y se pone en el lugar en que uno está, que es el lugar en el que lo recibe. Pero mira, aquí está un poco más tenebre el fondo, la cara mucho más luminosa, entonces le da una dimensión muy diferente a esto o a esto. Esta vez tan oscura como esta imagen, pero mucho más, digamos, contrastada, como ese, como el día y la noche están juntos, ¿no? Como un Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que es esa construcción muy del siglo XIX, de que todos tenemos un monstruo, ¿no? Que vive dentro de nosotros, que es ese libido que no podemos controlar, salvo cuando nos sometemos al orden social, pero cuando queremos salir de ahí, como lo que se supone que el arte produce, nos aterra ver lo que vemos, ¿no? Bueno, aquí vemos más retratos, ya quiero como insistir en lo mismo. Mire, si la mirada es como lo más constante, no cambia un poquito el ambiente, el espacio, pero esa mirada sigue siendo como lo que uno encuentra como la gran pregunta de Van Gogh, ¿no? Aquí aparecen otros en dibujo. Mire que aquí la mirada está un poco bloqueada, difuminada, como borrada. Y vuelve a aparecer entonces acá ya esa naturaleza que ahora se tiñe de una influencia cultural, y es la ciudad que se construye en medio del campo, que incorpora jardines, pasajes y demás, pero sigue siendo una construcción cultural artificial. Y por eso ha sido, digamos, Van Gogh, así como pintó muchos retratos, pintó muchos pares de zapatos viejos, y ha habido, de hecho, grandes debates académicos sobre cómo interpretar los zapatos viejos de Van Gogh. Es decir, ¿esto qué es? ¿Qué sentido tiene ver esto? Ya vimos retratos de él, vimos paisajes alterados un poco, vimos ciertas situaciones urbanas, vimos, digamos, un espectro amplio de maneras de acercarse a su propia imagen, como si fuera un doble, como si no fuera el mismo. Pero esos zapatos viejos parecerían estar también contando historias que van más allá de la imagen, ¿no? Y es eso que vimos antes, al principio, con Millet, esa conexión inseparable de la vida humana y la vida campesina, que a principios del siglo XIX era, digamos, la tónica dominante. Las ciudades eran pequeñas, poca gente vivía en las ciudades, pero aquí se puede ver esa conexión entre la vida del campo, entre el barro, entre el trabajo duro, entre esa idea como de ser un jornalero, y la vida moderna, es decir, una vida que permite tener un momento de descanso, permite quitarse los zapatos, permite mirar los zapatos y encontrar en ellos una cierta huella de lo que sería esa dimensión de realidad
que debería seguir la pintura. Ahí diríamos que hay una influencia directa del realismo de mediados del siglo XIX en la obra de Van Gogh. Es como entender cómo un objeto personal puede tener tantas capacidades para narrar la complejidad y la, digamos, densidad que implica sobrevivir en una vida moderna y obviamente también conectar esa conexión, esos dos ámbitos del campo y la ciudad, ¿no? Siendo obviamente también pues una capacidad, digamos, natural de ver cómo la pintura es capaz de hacer notar las aristas, como dije al principio, o las dimensiones de un objeto tan precario, tan prosaico, tan cotidiano como los zapatos, para mirar qué genera este desgaste en la parte de abajo del zapato, que hace que se desprendan las capas superiores, vienen con los cordones vueltos, pues ya casi a punto de romperse, el cuero arrugado. Todo esto muestra como una carga de vida, ¿no? Un tiempo acumulado en los objetos. Bueno, eso ya es un dibujo un poquito más cercano a lo que serían los dibujos modernos de Van Gogh, donde los gestos en cierta forma reemplazan los objetos que está refiriendo. Miren, por ejemplo, estos son más líneas y gestos gráficos que un césped, pero uno ve un césped de cierta forma. Miren, por ejemplo, cómo se da un montón de libertades para crear esta arquitectura. Los árboles son pura gestualidad. Básicamente uno casi que puede casi pensar que los dibujó en 3 minutos, pero están dibujados encima del edificio, lo que hace ver esa imagen moderna del dibujo como una prueba del curso que sigue la creatividad humana cuando a partir del papel blanco, a partir del grado cero de la imagen, configura algo que puede ser leído o interpretado como un cierto lugar o como una cierta sensación de un lugar. Bueno, aquí vemos ese interés que tiene él como en oficios humanos, que sobre todo comienza a emerger en su etapa como de predicador, como en su etapa más, eh, más creyente, más de hombre de fe. Y pues son muy famosas en esa década de los 80 estas imágenes de los comedores de patatas, que son obviamente personas del campo que trabajan todo el día, desde que amanece hasta que anochece, y que luego siempre se reúnen a comer lo más básico que he cultivado, que son esas patatas, que es como la comida más de pobre que puede existir, pero que les da el sustento, pero en ese lugar, digamos, sombrío, en ese lugar lúgubre, digamos, austero, que contrastaría con la naturaleza que en esa época de la obra de Van Gogh la vemos solamente como impulsos emocionales. Aquí vemos otra versión de los comedores de patatas. Esta ya es una pieza gráfica. Y aquí aparece lo que les mencionaba antes, este objeto tan complejo en la vida moderna que es la Biblia, que para mucha gente es real, para otra gente es simplemente un libro. Para él era algo más real que lo real. Era, de cierta forma, una fuerza que le confirmaba ese destino que tenía él de encontrar la realidad tras la realidad, que era una realidad sublime de una fuerza, digamos, sobrehumana o sobrenatural, esa creencia, digamos, fundamental, religiosa, esa fe que permitía entender la realidad como una segunda instancia de otra fuerza. Por ejemplo, aquí está esta imagen, ¿no? Que ya hemos visto referida por Bocklin por la misma época, que es este creador fumando un cigarrillo, que ya deja ver también esa actividad, que es una vida moderna. eh, el cigarrillo pues tiene que ver con una cierta inutilidad, tiene que ver con una cierta pulsión de muerte, con una idea de eh, acercarse al fuego, que es algo que parecería sagrado y al mismo tiempo profano, volverse humo. Todas esas ideas que son complejas, son pulsionales, son más allá de la lectura, digamos, de la salud pública, son complejas y pues Van Gogh está apostando eso. Y pues como cualquier artista de finales del siglo XIX, Van Gogh tuvo una deuda gigantesca con la gráfica japonesa, que ustedes ya lo recordarán, pues que el impresionismo fue fundamental, el arte postimpresionista fue fundamental. Van Gogh es conocido como un postimpresionista porque, digamos, a partir de ciertas ideas cercanas al impresionismo, como la luz, el color, la fisonomía del color, etcétera, él construyó este otro relato de una realidad construida como subjetividad,
pero para él también fue fundamental esta fuerza imaginaria no occidental que tenía otros fundamentos morfológicos, tenía otros fundamentos materiales, tenía otras ideas, otras nociones filosóficas atadas. A la izquierda tenemos una gráfica tradicional, es el cuento Osaki, Oashi, perdón, de Hiroshige, y a la derecha vemos una interpretación que hace Van Gogh en el año 1888, 87, perdón, de esa misma imagen, ¿no? Miren cómo él encuentra esos rasgos de la lluvia representada por la gráfica tradicional china, perdón, japonesa, aunque también es china, bueno, y él intensifica esos rasgos, haciéndolos ver no solamente como la lluvia, sino como la base estructurante de la aparición de la imagen de la realidad, que es esa cosa como de dibujar un papel cuadriculado para dibujar encima lo que uno va a dibujar en el papel, que es esa transposición clara de que la pintura es una reelaboración artificial de la realidad. Aquí viene otra trata de autorretratos. Y miren, por ejemplo, cómo esto se asemeja a los segadores de Millet unos años después. Miren, por ejemplo, el color del cielo al atardecer, que se ve como atardecer porque el mar está gris y la tierra está pues oscuras, ¿no? Es muy interesante esa manera como él recurre a signos muy básicos como la penumbra, como para hacer notar que esta imagen no es de día, ¿no? Uno ve claramente un atardecer por la tonalidad cálida de la luz, pero sobre todo porque donde no hay sol, donde no hay agua, se ve casi que negro, ¿no? Es una penumbra. Aquí es otra puesta de sol un poco menos dramática. Aquí digamos que él recurre mucho más a esta idea de compartimentar el color como en unidades básicas. Miren, pues, lo que cada pincelada parece una mezcla, ¿no? No parecería que ha usado más de 4 veces un color. Aquí se ve como el mismo tono acá, 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 pero aquí es diferente, por ejemplo. Y lo mismo pasa con el ámbito del paisaje, ¿no? Donde también hay una serie de equivalencias en el tono naranja, amarillo, el verde, pero con esa luz un poco más fría en el cielo, da a entender que se trata de la caída del sol. Y es como vuelvo a esa idea de que la naturaleza parece ser un vivo retrato de quien está mirando, ¿no? Como quien mira un lugar, infunde toda su dimensión psicológica, pulsional, imaginaria en lo que está viendo, como acá, ¿no? Aquí, pues obviamente es una imagen mucho más artificiosa, parecería el siglo XX, ¿no? Donde uno claramente ve cada signo, cada trazo, cada huella, cada marca, como construida artificialmente, pero aún así percibe esa imagen pues del campo, ¿no? Esta pues ya es una imagen que se acerca pues al fin de su vida, digamos que la gran obra de Van Gogh realmente fue hecha como en 4 años, entre el año 86 y el año 90, en donde ya él se, digamos, conecta con esa luminosidad particular del sur de Francia, donde él encuentra el color vivo o vibrante como consecuencia de estar expuesto a la luz, pero como decía el filósofo Georges Bataille, la luz lleva o puede llevar a un sujeto a identificarse con el sol, pero si uno mira el sol detenidamente, pues se enceguece y eventualmente se enloquece. Un poco la hipótesis de Bataille es que Van Gogh en el sur de Francia se enamora del sol, se hace uno con el sol, se enceguece y en cierta forma se enloquece, y eso genera como reacción una idea básica y es separarse de esa unidad automutilándose con tanto sin oreja. Como dicen muchos psicoanalistas, el cuerpo humano, cuando uno nace, cuando uno es un bebé, parecería estar unido al mundo, es decir, uno sale del cuerpo de la madre, uno es amamantado por la madre, uno es mirado por la madre, por el padre, y parecería ser que el mundo y uno no tiene diferencia. O sea, el sujeto, el ser, más sujeto, no el yo, el cuerpo, o la imagen del cuerpo que es el yo, parecería ser inseparable del mundo, hasta que el niño comienza a experimentar una serie como digamos, de pérdidas
en un momento dado es destetado, o sea, ya no la mamá no lo alimenta, en un momento dado dejan de prestarle atención, dejan de mirarlo, entonces la mirada de la madre se separa del cuerpo, en un momento dado deja de usar pañal y uno tiene que ir al baño y ve que sale del cuerpo algo, eso lo suelen llamar como como una suerte de mutilación que corta el cuerpo del espacio y hace que el yo exista como un ente separado de la realidad. En cierta forma, esto lo experimenta Van Gogh a nivel creativo a finales de los años 80 del siglo XIX, cuando se enfrenta al sol, se vuelve uno solo con el sol, se llena de color, pero pues pierde un poco la cabeza y en cierta forma termina cortándose una oreja como un rasgo de separarse de eso que parecería estar unido a él, ¿no? Y es ahí cuando llega al final de su vida. Pues obviamente los girasoles son un emblema, pues un emblema que ha sido económicamente muy rentable, porque muestra esa fascinación de esa flor que se mueve con el sol, que mira hacia donde mira el sol y que claramente pues introduce una coloración muy diferente que la que tenía Van Gogh 4 años antes cuando pinta los cuberos de patatas en Holanda, ¿no? Aquí miren este retrato, lo diferente que es de los que vimos al principio, que eran pues un par de años antes. O su famosa, esa foto está borrosa, esa famosa habitación de él, que básicamente es interesante de ver porque no tiene colores oxidados, es decir, no tiene colores opacos, ni grises, ni ocres, pero uno ve que la pared del fondo está en el fondo, siendo un color azul claro, por la manera como construye la perspectiva de la habitación, poniendo en primer plano la cama muy anaranjada y una silla muy verde, pero miren que la puerta es del mismo color que el fondo, pero la puerta se ve cerca, el fondo se ve lejos. Esas son las cosas que van a empezar a pasar en las siguientes décadas cuando el arte moderno entienda o los artistas modernos entiendan que esas convenciones culturales del pasado, como la perspectiva atmosférica, la perspectiva geometral o lineal, pueden ser reconstruidas o recompuestas para hacer que el espectador vea la realidad que el artista quiere mostrarle, ¿no? Que no puede ser necesariamente la realidad que el espectador tiene en su cabeza. Ese es el retrato tal vez más interesante, está en Zurich, un año antes de morir, que es cuando se representa a sí mismo con la oreja vendada, después de que se corta la oreja, como una suerte de castigo por su irracionalidad, y que termina siendo un emblema de esa deuda, ¿no? Cuando un artista se endeuda tanto con la realidad, cuando mete su vida entera a hacer el contexto que le da forma a la realidad, cuando su ser subjetivo es el pegante que le da realidad a la realidad, pues hay que separarse de alguna forma y ahí está, ¿no? Si quita una oreja que parecería ser lo que lo desconecta, lo hace no escuchar eso que está pasando y ya se ve pues esa mirada que parece definitiva. Esa es una de las obras más famosas de Van Gogh y es de donde más se encuentra esa huella de cómo la realidad objetiva es imposible de percibir sin una estructura subjetiva en donde resuene. Es decir, ese ser subjetivo, esa sensibilidad, esa emocionalidad, esa pulsionalidad en donde resuena el mundo, lo que el artista usa para ver el mundo. Es decir, en ese sentido, si ve a través de su experiencia, el mundo no puede ser visto de forma diáfana, no tiene que ser visto como esto, ¿no? Como una materia torcida, convulsionada, que no parece estable, ¿no? Parecería que se está moviendo permanentemente y eso creo que seguirá siendo una idea recurrente en los artistas de las siguientes, tal vez 5 generaciones. Pero aquí vemos otro paisaje un poco más abstracto, más cercano a eso que vimos en un dibujo, como de el gesto puro de la pintura, permitiendo ser leído de forma, digamos, equívoca como una suerte de imagen natural, pero es sobre todo un gesto humano, corporal, como un body art, como un cuerpo haciendo una acción. Aquí esta es un poquito más lírica. Miren, pero por ejemplo, acá también el papel del azul que se ve en primer plano, pero el azul supuestamente es un fondo para pintores de otra época. Nuevamente ese atardecer, nuevamente el trabajo en el campo. Muy interesante aquí, por ejemplo, la forma como el agua aparece un reflejo directo del atardecer, es decir, como que uno ve el cielo en el agua y viceversa, como si fueran dos fuerzas equivalentes. Este es un personaje pues, muy importante, fue un doctor que trató pues, psicológicamente a Van Gogh al final de su vida, pues este es el año que Van Gogh muere.
Y esa es la última pintura conocida de él, pues que es ese campo de trigo con cuervos, en donde nuevamente usa ese contraste directo de un color muy, muy luminoso que es el azul, con algunos tonos, digamos, azul oscuro, azul de Prusia, que es un poco más oxidado, y lo que sería el trigo está pintado de manera muy, muy matérica, como con gestos, con un cuerpo fuerte de pintura, pero uno parecería estar viendo algo muy frontal, como si uno viera un tablero de ajedrez que tiene una sola capa, pero al mismo tiempo está pareciendo uno ver que hay un horizonte en el fondo que está más lejos de la mirada del espectador que el trigo, y en ese sentido él está haciendo una operación lógica muy interesante que el arte moderno del siglo siguiente va a explorar a fondo, y es usar las convenciones culturales del arte del pasado para traer a cuenta una realidad completamente nueva que no había sido percibida de antemano. Entonces espero que les haya generado algún interés por ver la película. Me pasé un poquito de tiempo, quería acabar antes. Quedo abierto a sus comentarios o a sus preguntas.